Shalom hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras que dan vida. En este episodio vamos a hablar o vamos a seguir hablando de los atributos de Dios que podemos ver en las Escrituras. En la transmisión de hoy quiero que reflexionemos un poco sobre uno de los atributos más poderosos y consoladores que podremos hallar en nuestra vida sobre el Eterno, que están descritos en la Torah, de Yahvé Suri. En hebreo significa el Señor es mi roca. A lo largo de las escrituras, especialmente en los salmos, en los libros de los profetas, el Eterno es llamado nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Esta imagen no es de forma casual, ya que como veíamos en el Antiguo Testamento, esta roca o la roca representa una seguridad, una firmeza o algo que es inamovible. En medio de desiertos, de montañas, de incertidumbres o de todo aquello que puede desmoronarse, esta roca es la que se mantiene firme. De acuerdo con el diccionario Strong, la palabra usada en las siguientes citas es sur. Sur significa acantilado, roca, canto rodado, desde una perspectiva más física, desde una concepción un poco más profunda, podemos ver que dice Dios, poderoso, filo, fortaleza, fuerte, fuerza, pedernal, etcétera. Esto quiere decir que cuando la Biblia llama a Dios nuestra roca, nos está hablando de alguien en que nosotros nos podemos apoyar sin temor a que nos podamos caer. El Eterno es un fundamento que no se mueve aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe. Esto lo podemos observar a lo largo de diferentes citas que veremos en este episodio. Primero leemos la cita de Isaías 26:4. Aquí puse la nueva traducción viviente que dice, confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna. El profeta Isaías nos invita a que nosotros siempre estemos confiando en Dios y no de manera temporal ni cuando las cosas nos estén yendo bien. Es decir, o sea, imaginemos que a lo mejor en la escuela estamos sacando 10, en el trabajo nos está yendo muy bien, o tenemos muchos amigos o tenemos muchas riquezas, pero no se trata de confiar en Dios aun y cuando, digamos, nos está yendo bien terrenalmente o a lo mejor bien a percepciones de este mundo, sino de forma perpetua. ¿Por qué? Porque el Eterno es nuestra roca de los siglos. El poder que tiene Él, el amor y la justicia que Él representa, no pueden cambiar con el tiempo. Él, como decíamos al principio, esta roca es inamovible y es una constancia en nuestra vida, que lo veremos a lo largo del episodio, tiene que ser una constancia en nuestra vida. Todo lo que pasa alrededor de nosotros, como mencionábamos, en el mundo, puede irse transformando o cambiando. La salud, mis relaciones con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, la economía, qué tanto dinero estoy ganando, las riquezas, los lujos, etcétera, pero el Eterno permanece firme. Un ejemplo que veíamos era en Job, cómo a pesar de que le puso, digamos, esta gran prueba a lo largo del libro, la constancia en la vida de Job era nuestro Padre eterno, aun y cuando las cosas terrenales se iban derrumbando o desapareciendo, la familia, las riquezas, el dinero, la salud, pero Dios siempre tiene que ser una constante porque Él es firme. Otra acepción de la palabra de roca que podemos encontrar en las escrituras es que el Eterno siempre es nuestra defensa en la batalla. Leemos la cita, o bueno, hermanos, los invito a leer la cita de Segunda de Samuel 22:3. Aquí les puse la Reina Valera que dice, el Eterno es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Aquí, más que nada, recordando un poco el contexto en el que se situaba Segunda de Samuel, el rey David estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces, digamos que la experiencia del rey David, él conoció o vivió en carne propia lo que son las guerras, las traiciones, las persecuciones,
pero también él experimentó lo que verdaderamente es depender de Dios y tenerlo a él como una roca. En segunda de Samuel no se está hablando de una simple idea, sino que literalmente David estaba viviendo en carne propia lo que es que el Eterno sea nuestra roca. Aun y cuando todo lo que está a tu alrededor, como veíamos en Isaías, puede irse derrumbando o perdiéndose, el Eterno es esa constancia que nos protege, es esa luz en los momentos oscuros y es ese refugio y consuelo que tenemos todos nosotros. En los momentos más oscuros, cuando el rey David estaba huyendo de Saúl, él se llegó a esconder en cuevas. Entonces, en ese momento podemos ver que David comprendió que Dios mismo es una peña firme o una roca de protección segura. Es literalmente como si nosotros a lo mejor buscamos fortaleza en internet, lo primero que nos aparece son castillos enormes con super murallas. Bueno, algo así, pero en nuestra vida espiritual lo es Dios. Aun y cuando, poniendo como ejemplo el castillo, un castillo se puede derrumbar, pero el Padre Eterno es esta fortaleza o esta seguridad que nos otorga contra el mundo, siempre y cuando, recordando, obedezcamos sus mandamientos. Entonces, cada uno de nosotros podemos encontrar refugio en nuestro Padre, aun y cuando no estamos seguros de lo que pueda estar pasando o cuando hayan incertidumbres o dificultades que nos rodeen, como mencionábamos en Job, y Él no siempre quita la tormenta, como lo decíamos, es decir, el Eterno no te va a poner una prueba que nosotros no podamos superar. El Eterno nos pone pruebas para que nosotros sigamos fiel a su palabra, pero Él mismo, al ser nuestra roca de defensa en batalla, es nuestra firmeza para poder aprobar o poder resistir esas pruebas. También, si nos vamos, hermanos, los invito a leer Salmo 71:3. Aquí les puse la nueva traducción viviente. Aquí podemos ver que Dios es como una fuente de salvación y refugio, un poco ligado a lo que estábamos diciendo en Segunda de Samuel. Y dice el Salmo, sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. Aquí vemos que no solo es acudir a Dios por acudir a Dios, es humillarte y es reconocer que nosotros somos completamente dependientes de Él, que nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino viene de nuestro Padre Creador. Entonces, no solo hay que acudir a Dios en momentos de crisis, sino que el Eterno ha hecho eh, de Él un lugar habitual de descanso, de shalom. No se trata de tener esta fe ocasional, es decir, no solo cuando sean las fiestas, ya sea Shabbat o las fiestas que estamos en este momento celebrando, las anuales, es estar con Dios, sino que es una relación constante que tenemos que ir construyendo día a día a través de la oración, a través de la lectura, y eso los invito a hacerlo, hermanos, más que nada para reconocer lo que decíamos, que somos dependientes a Él, que todo lo que nos rodea y todas nuestras acciones son gracias a Él. Entonces, amados hermanos, si necesitamos un refugio en donde apoyarnos, siempre hay que tener en cuenta o hay que recordar que ese refugio es nuestro Padre Eterno. El mundo, como ya lo decíamos, puede ser un poco inestable, nuestras emociones pueden ser súper cambiantes dependiendo, podemos estar muy felices, muy enojados, muy tristes, pero el Eterno es un refugio continuo que podemos encontrar, es ese consuelo en momentos de aflicción y ese lugar de descanso en donde podemos servirle y donde podemos sentirnos consolados por Él. Repito, siempre y cuando sigamos sus mandamientos.
Otra cita en las Escrituras donde podemos ver que se usa la palabra sur es en Deuteronomio 32, 24. Aquí la cita que puse es de versión Reina Valera y dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Recordando un poco lo que hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, reconoció que esta roca no representa simplemente fuerza o fortaleza, como lo hemos estado diciendo en los diferentes pasajes que hemos leído, sino que también representa esta perfección y esta justicia, ya que Dios no solo es fuerte, sino también es firme, incorruptible y justa en todas sus decisiones. Él es perfecto y esta roca perfecta no solo nos sirve de fortaleza, sino de ejemplo a lo que debemos de seguir eh, durante el caminar espiritual que tenemos del día a día. En un mundo donde las injusticias lamentablemente son tan comunes, lo podemos ver en guerras, en ideologías políticas, en problemas con nuestros compañeros, que se dan tantas injusticias y tantas este, eh, acciones que van cambiando. Hay que tener en cuenta que simplemente el hecho de conocer que nuestro Dios es una roca perfecta que nos llene de paz, hermanos, porque en este mundo tan injusto, tan cambiante, y tan corruptible, el Eterno es perfecto, es justo, es recto y es inamovible. Que eso nos llene de paz y de tranquilidad, saber que aun y cuando todas las cosas pueden estar cambiando, el Eterno siempre está ahí, siempre y cuando sigamos sus mandamientos, pero para que Él esté ahí, nosotros tenemos que construir una relación con Él. Entonces, los invito a seguir orando y seguir trabajando esta relación. El Eterno no falla ni se equivoca. Es por eso, hermanos, que el mensaje de Yahvé Sur es bastante claro. Hay que aferrarnos a esa roca con todas nuestras fuerzas. Hay que aferrarnos aun y cuando las circunstancias no sean favorables, aun y cuando en lentes terrenales todo nos esté yendo mal, eh, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con la salud o con situaciones difíciles que podamos tener. Siempre hay que recordar que aun y cuando todo abajo de nuestros pies, como dicen luego, se pueda mover, que nuestra vida siempre tiene que estar edificada en una roca inamovible, no sobre nuestros logros, nuestras fuerzas. Por ejemplo, si yo me sacara un 10 en el examen, hay que reconocer que ese 10 no fue por mi inteligencia, no fueron por mis estudios, sino que todos los dones que Dios nos da, las fuerzas que tenemos, que podemos tener, los logros que tengamos, son gracias a Él. Así lo podemos ver en Salmos 18:2. Aquí puse la Reina Valera que dice: El Eterno, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Entonces, hermanos, hay que confiar cada uno de nosotros en Dios, repitiendo esto como una convicción, más que nada reconociendo que la fortaleza no es de nosotros, sino del Eterno. Para cerrar, hermanos, este episodio, quisiera que leyéramos Mateo 7 del 24 al 29, la parábola de la casa sobre la roca, que es una enseñanza que nuestro Mesías nos enseña a través de las Escrituras. Aquí está la cita. Yo puse la nueva versión internacional, así que hermanos, los invito a leer en casa la versión que tengan ustedes. Dice: Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca.
Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Amén. Aquí el Mesías, Yeshua, nos dejó una gran enseñanza sobre dónde debemos de construir nuestra vida, no en algo terrenal que se pueda caer como una arena donde lleguen tormentas y se derrumbe la casa, sino sobre algo firme y esa firmeza tiene que ser sobre nuestro Padre. Yéndonos un poco técnicos, investigué en el diccionario Strong y la palabra que se usa aquí para roca es griega y es Petra, que es lo mismo que veíamos al principio de Tsur, que más que nada se refiere a una masa de roca, literal o figurativamente, peña, piedra o roca. En esta parábola podemos nosotros ver aquí algo esencial, ya que no basta en reconocer al Eterno como nuestra roca, que es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro consuelo, sino que nosotros debemos edificar nuestra casa, nuestra vida sobre él. No basta simplemente con oír su palabra, sino que hay que ponerla en práctica día a día. Como hemos venido mencionando en el episodio, a lo mejor podrán venir circunstancias difíciles, tormentas, pero si nuestro fundamento es el eterno, no seremos movidos, como nuestro Yeshua dice en la parábola. Así que como el pueblo de Israel halló refugio en Yahvé Suri, en el Señor como roca, nosotros hallaremos firmeza al obedecerla. Hermanos, el Eterno no solo es una roca para admirar, como un diamante, como una piedra preciosa, que pues también son rocas, sino que el Eterno es algo en lo cual debemos construir. Hay que construir esta relación constante del día a día. Nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestras familias tienen que estar cimentadas sobre él. Y aun y cuando lleguen estas situaciones difíciles, hay que permanecer firmes, seguros y confiados. Hay que repetir, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvación. Amén. Hermanos, que tengan un buen día desde donde quiera que estén viendo el episodio. Shalom.